Amigas, amigos, muy buenas noches por estar en una emisión de Debate Público. 38 años, 4 meses de prisión es el número, digamos, mágico de la sentencia al superpolicía de Felipe Calderón, a Genaro García Luna, que es un hecho inédito. Nunca ningún funcionario de ese nivel mexicano había sido sentenciado con casi 40 años, o más de 40 años, ya lleva 5 años en la prisión, por 5 cargos, incluyendo conspiración para traficar, distribuir más de 1,000 kilogramos de cocaína y otras sustancias, y por falsedad de declaraciones. Una frase que aquí las voy a leer, que es la frase más contundente del juicio, fue pronunciada por el juez Brian Cogan en la cara de Genaro García Luna, diciéndole: usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero estoy seguro que si le pongo el polígrafo enfrente, usted lo va a pasar, porque usted mismo ha creído su propia historia, pero es una de sus dos caras. La otra, la responsable de delitos, existe. Usted podrá decir que respeta la ley, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Es el epitafio de la carrera de Genaro García Luna, pero también es el epitafio del sexenio de Felipe Calderón. Y justo de esto vamos a debatir en esta emisión, sobre las implicaciones, los alcances y lo que significa esta sentencia a Genaro García Luna, y también, por supuesto, el debate que persiste en los medios, sobre todo en los medios, más que en la sociedad, de los jueces, magistrados y ministros y ministras, que ahora sí están en una especie de cruzada mediática que llega hasta Harvard y hasta declaraciones del expresidente español José María Aznar en entrevistas con CNN para desacreditar la reforma constitucional al Poder Judicial en México. En fin, pues muchas gracias, compañeros, compañera, Azul Alzaga, Miguel Ángel Elorza, Emerson Segura, Krishna Corona, que es nuestro jefe de información y además especialista en el tema del crimen organizado. ¿Qué primer análisis puedes compartir, Krishna, de la importancia de la sentencia a García Luna y las implicaciones? Bueno, un placer, como siempre, compartir con ustedes. Pues se confirma en la tesis, ¿no?, de que los sexenios panistas vivimos en un narcoestado. Así es. Creo que eso es lo que más destacaría sobre esta sentencia. Pero también está este cuestionamiento, ¿no? O sea, es la sentencia de García Luna, pero ¿qué hay detrás de García Luna? Ya no es solo él, es hablar de todo el sistema, un sistema de corrupción, un sistema gobiernos que se aliaron con narcotraficantes, que se aliaron con delincuentes, que combatían a unos, que apoyaban a otros. Creo que de entrada me quedaría con esto. Se confirma que hubo un narcoestado en México en los primeros años de este siglo. Hay 66 personas, lo informó el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Pablo Gómez, de una red, de la red, digamos, de lavado de dinero, que por cierto no fue materia de este juicio, que están implicados y que hay órdenes de aprehensión, entre ellos, pues, quizá el segundo más famoso del equipo de Genaro García Luna, que es Luis Cárdenas Palomino, más su esposa, más sus socios, los Weinberg. Es decir, con la sentencia a Genaro García Luna, ¿tú consideras que ahí se acaba o apenas es la punta del iceberg de una red y una trama mucho más compleja? Creo que la punta del iceberg, y creo que confío en que las autoridades jalen de ese hilo, jalen de esa hebra y pueda irse desenredando todo lo que hay detrás de ellos, ¿no? Un poco decíamos de García Luna, lo que platicamos, un personaje oscuro, sí, que se forma desde el salinato. Así es. Que opera con Cedillo, que se consolida con los sexenios panistas. Así es. Con Vicente Fox fue director de la AFI. Y después con Calderón, es el secretario todopoderoso de Seguridad.
y que con Peña Nieto remata haciendo negocios multimillonarios, muchos que están en este esquema que tú planteas. Así es. Sale y entonces hay investigaciones sobre contratos en prisiones, contratos de Pegasus, triangulaciones de recursos que iban de México, recursos públicos, por supuesto, estamos hablando, que iban de aquí a las Bahamas, a algún otro paraíso y que terminaron en Miami con esta red de lavado de los Weinberg, que tienen N mil empresas, que la propia UIF lo ha documentado. Sí. Y pues eso es confiar en que sea la punta del iceberg, pero que sea también la punta de la hebra, que puedan jalar las autoridades y aclarar qué pasó en ese periodo de verdad por lo más oscuro. Azul, muchos comentaristas y analistas serios y serias creían que le iban a dar cadena perpetua, es decir, que iba a ser prisión de por vida para Genaro García Luna. Y también hubo una reacción sobre esto. ¿Cómo observas este fenómeno? Bueno, es natural, digamos, la reacción que generó, dado que en las mismas palabras del juez Brian Cogan hizo una suerte de comparación entre Genaro García Luna y el Chapo Guzmán. Exacto. El Chapo Guzmán sí tiene cadena perpetua y Genaro García Luna no. Por lo cual, lo que hemos visto, digamos, en comentarios de quienes medio que saben también al sistema de justicia estadounidense, pues hablan de que eso podría estar abriendo la posibilidad de que en un momento dado haya una negociación con Genaro García Luna para que coopere y se llegue más allá. En este caso, ¿no? Ahora, digamos, creo que hay dos ámbitos de investigación, uno en México. Así es. Y ahí es donde yo diría sería muy importante que se avanzaran las investigaciones. Yo no estaría tan segura de confiar en las investigaciones de Estados Unidos, pues porque también las propias palabras de Cogan hablan de cómo se maneja, digamos, la situación para dejar limpio a toda una parte de ese sistema de corrupción y de ese entramado que forma parte de Estados Unidos, ¿no? Del sistema de seguridad de Estados Unidos. O sea, si recordamos cosas que no fueron exactamente parte del juicio de Genaro García Luna, como personajes como Reyes Arzate, sí, que era también brazo derecho del propio García Luna y que en Estados Unidos fue, él se declaró culpable de narcotráfico y también fue condenado a 10 años de prisión, habiendo colaborado con la DEA, que también le había dado condecoraciones, etcétera. Y lo mismo pasó con Genaro García Luna, lo mismo pasó con otros elementos, digamos, de su clan más cercano. Pues estamos hablando de que esta red de corrupción llega mucho más allá, y también de las autoridades mexicanas en muy alto nivel, pero también en Estados Unidos, y esa parte no la vamos a ver. De hecho, sí tendríamos que estar claros de que, y preguntarnos un poco, pues, cuál es el interés de Estados Unidos más allá de Genaro García Luna, y si genuinamente es nada más, pues, como han dicho en espacios de opinión aquí en México, que están hartos del narcotráfico en Estados Unidos. ¿Quién sabe? No, porque en realidad lo usan en función de sus agendas, y ahora ya estamos viendo pues que más cosas van a pasar con los hijos del Chapo Guzmán, que están negociando con autoridades, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, y está el juicio al Mayo Zambada, agendas, ¿no? Que va a iniciar en enero. Así es. Entonces, en donde la Fiscalía está pidiendo ahí sí pena de muerte. Así es. O sea, bueno, no lo está pidiendo de manera explícita. Que hay la posibilidad, ¿no? Exactamente. Pero está pidiendo pena de muerte para un personaje que fue extraído ilegalmente de México. Y esa parte, pues, no se habla. Y, o sea, un poco a lo que voy es, sí tenemos que tener claro que lo que pasa en Estados Unidos también atiende a otras agendas y no nada más a la agenda de justicia. Ahora, de todas maneras, sí hay que reconocer que lo que vimos suceder allá, pues muy difícilmente lo habríamos podido ver en estos años acá, dado el Poder Judicial que tenemos, si nos atenemos a gestos tan elementales como el descongelamiento de cuentas, ¿no?, de Genaro García Luna. En entrevista con Punto de Referencia, en el noticiero de Punto de Referencia, Pablo Gómez le subrayó, y eso es un argumento importante, que México debe pedir la extradición de Genaro García Luna independientemente de si va a cumplir o no va a cumplir los 38.4 años de prisión, ¿no? Así es. ¿Por qué crees que es importante pedir la extradición de Genaro García Luna?
Pues porque, bueno, primero porque justo retomando lo que estaba diciendo, uno no sabe en función de esas agendas, pues qué va a pasar en la justicia de Estados Unidos, si eventualmente lo van a liberar, si va a cooperar, etcétera. Y Genaro García Luna tiene muchísimas cuentas que rendir aquí en México. Entonces, él, su esposa y toda la gente que formó parte de esa red de corrupción tiene que rendir cuentas aquí. Nada más imagínense, yo lo comento abiertamente, al Genaro García Luna extraditado a México y que va a ser juzgado en este sistema judicial, en el actual, o sea, con el actual Poder Judicial. Difícil. En donde en la oficina de la ministra presidenta Norma Piña hay tres colaboradores, uno encargado de la administración, otro encargado de la logística y otro encargado de los estudios, de los estudios, ¿no? Que estaban en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Es decir, la red de García Luna no es solo de lavado de dinero o de crimen organizado, sino es una red de protección y de chantaje judicial. Así es. Que está en el corazón del Poder Judicial mexicano. O sea, no en el corazón, en el cerebro, digamos. Así es. Es decir, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces yo creo que por eso hemos estado observando, Miguel Ángel Elorza, nuestro experto en detectar las mentiras, que pues hay toda una reacción de comentaristas insistiendo sobre esta misma frase mentirosa, falsa, tergiversadora de todo, que Genaro García Luna fue juzgado sin una prueba contundente. Así es, a mí me sorprendió muchísimo que tras el juicio, que también estuvieron repitiendo esas mentiras, y luego después de que dictaran sentencia, se echaran estos comentaristas, conductores de noticiarios, a decir que no había pruebas y que no habían mostrado pruebas para sentenciar a García Luna, que solo había habido declaraciones y ellos decían delincuentes, miembros del crimen organizado. Pero esto es completamente falso. Hay fotografías y videos de sus propiedades, facturas de pagos irregulares a medios de información. ¿Cómo cuál? No recuerdo ahorita exactamente. El pago era un al periódico El Universal. Era ¿El Universal. pago del Universal? Sí, 25 millones de pesos ordenados por... Facturas irregulares al Universal. El expediente de la Corte en Brooklyn tiene 7.500 páginas de evidencias que lo involucran con el narcotráfico y 4.900 grabaciones de audios de testigos. Si esas no son pruebas tangibles, entonces no sé de qué están hablando estos comentaristas. O bien son completamente ignorantes o bien están defendiendo de manera abierta a un narcotraficante sentenciado en Estados Unidos. ¿Y cuál es su impresión? Pues a mí me llama mucho la atención que estas personas que están defendiendo ahora a García Luna fueron las que en su época hacían la cobertura de esa gran Secretaría de Seguridad Pública, de ese gran policía. Recordemos que García Luna, si por algo se distinguió, fue precisamente por los montajes a través de medios de información. Y por una política de censura También autoconsentida de los medios. Es decir, ustedes prenden los informativos de radio y de televisión ahora. ¿Ustedes creen que de 2006 a 2012 hubieran podido tener los noticiarios de los medios de mayor audiencia notas sobre descabezados, asesinados, iniciando? No. García Luna tenía un equipo donde llamaba directamente a los jefes de información, a los dueños de los medios. Es decir, se firmaron 2 pactos de autocensura, los que llamado la Iniciativa por México o Va por México, era eso. Era nosotros nos callamos las notas negativas a cambio de ¿qué? De dinero. Claro, De dinero. contratos. Y justamente su ¿Sí? argumento era no hacer Y de apología al contratos, delito. contratos sobre todo de muchos medios en otros grandes negocios como son las cámaras de seguridad que compró que no servían, la construcción de penales, ¿no?
Arrendamiento de patrullas. Que Y es arrendamiento uno de patrullas. de las órdenes de aprehensión que hay ahora en México contra García Luna, la construcción de penales. Así es. Eso, lavado de dinero y son 3 órdenes de aprehensión. Y Rápido y Furioso. Exacto, el operativo, que ese es otro tema también que Estados Unidos está haciendo guaje, ¿no? Sí, no es una casualidad que lo que se ha estado comentando en medios de comunicación, si es que se comenta algo, tiene que ver con el juicio en Estados Unidos, en donde han salido a decir, lo condenaron sin una sola prueba porque los testimonios son de narcotraficantes, etcétera. Casi nadie ha retomado todo el caso que hay en México a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera que tiene que ver con todos estos contratos. O sea, eso, nadie habla de eso. En esto vamos a ver esta cápsula informativa, irónica, donde vemos exactamente pues cómo salieron los defensores de García Luna a reaccionar frente a esta sentencia, que es histórica. Hoy en esta unidad de víctimas especiales hablamos del caso de un hombre dividido en dos. Nunca. ¿No lo conoció? Nunca, con ningún delincuente. Un policía reconocido por los grandes. Como jefe de policía hizo un buen trabajo, un muy buen trabajo. Pero a la hora de las cuentas, una piedra en el zapato o en la bota de algunos. No estoy defendiendo a García Luna, pero Un superpolicía con poderes contra la justicia. Así que podría salir caminando de la Corte del Distrito Oeste. Y a la vez, uno preso por ella. Es una tragedia. Y aunque hoy sus compañeritos buscan quitarse de la foto que los condecora, No es cierto que soy o era amigo de Genaro García Luna. y se montan en la barca del adiós, es muy claro a cuál de estos dos policías le creyeron. Que en ese momento, al calor de un programa en vivo, era muy difícil darse cuenta de que se trataba de una recreación. Y que mi error fue ese, no haberme dado cuenta. ¿Y cuál? ¿Omitieron? Los indignados somos los panistas. Pero no todos se creen su juego de la doble moneda y la doble moral. García Luna trabajó en un gobierno panista y yo creo que eso pues habrá de resolverlo Acción Nacional. Aunque lo saquen del costal, pero no era panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros. No. le laven y planchen su traje de mártir, García Luna ha sido sujeto de un linchamiento brutal. le tiendan siempre una mano amiga. Genaro García Luna ha sido condenado sin una prueba, una sola prueba en contra. Y se pinte como el policía con el que desayunas uno que otro día. Me invitaste a platicar, alguna vez enseñamos los documentos a tomar café. Ellas y ellos, según, nunca lo defendían. O sea, es como de cuento chino. Es muy fácil difamar. Aunque hay otro que dizque no sabía. Conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo. Y en el juego del policía de las dos caras, uno juega a la víctima. Deslealtades que puede haber en cualquier gobierno. Me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado. Y otro a la ciniquería. El crimen organizado está tomando el control del Estado. Pero entre la cara que se esconde entre el sabía o no sabía, No hay una evidencia, una. Por lo menos no la conocemos, Ciro. una sola cara sale a la luz. He sido juzgado misericordiamente durante 12, 14 años o más. Una vez más, los hombres de las dos caras solo nos quieren ver la cara. Reconozco el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna. Y una de esas, según, pana que sabía, pero bien que tenía tomada la medida. Esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Sofía Velázquez, punto de referencia. Después de esta cápsula de nuestra compañera Sofía Velázquez, que tiene esta precisión para pues, encontrar las frases y los gestos más miserables de la mentira, Emerson, pobrecito Felipe Calderón, ¿no? Creo que hay que hacer una, pues no sé, alguna organización para defenderlo. Ha sido víctima de un linchamiento inmisericordia.
Sí, no, seguramente Ciro Gómez Leiva, por eso ahora ya va a producir su programa en España para hacer esta organización con Felipe Calderón, bueno, ¿no? pues sí, pues ya que está lo también. defendía pues tan vehementemente. Creo que este pacto mediático que ahorita señalábamos, esta sumisión, pues sí, ¿Tú crees que ya terminó el pacto mediático? Es buen punto. Yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo que, pero digamos que en esos tiempos, justo lo que señalaban ahorita, estos grandes corporativos de medios de comunicación pactando con el gobierno de Felipe Calderón no sacar o darle cierto ángulo periodístico a lo que sucedía en el país, pues creo que revela que no solo se trata, la sentencia García Luna, no solo se trata de un hombre, no solo se trata de una sentencia de un hombre a un gobierno, que es el de Felipe Calderón, a un partido como Acción Nacional, sino es una sentencia, desde mi punto de vista, a todo un régimen. Porque justamente... ¿Al Estado mexicano? Exacto, porque el componente medios de comunicación, incluso habrá que ver la otra pregunta, ¿no? ¿Qué dijo no la iglesia mexicana en ese momento sobre la guerra la guerra de Felipe Calderón? Creo que esta sentencia nos habla de que, pues, no solo es Krishna señalaba, pues, es que esto confirma la tesis del narcoestado, ¿no? La sentencia confirma la tesis del narcoestado panista, pero yo iría más allá. Yo creo que es una sentencia hacia todo un régimen de una figura, pues, que se convirtió indispensable para el sistema político mexicano, que coincide justamente con la alternancia política del país. O sea, estamos hablando que García Luna fue una figura engendrada pues desde las cloacas del Estado mexicano, que es el CISEN, y que a punta de información privilegiada se supo convertir en esta figura como Fouché, ¿no?, de la política mexicana, para chantajear, extorsionar a quién sabe cuántos políticos mexicanos, y que podían pasar sexenios, dígase el de Salinas de Gortari, el de Ernesto Zedillo, el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón, o ya incluso con Enrique Peña Nieto, pues una figura transeccional, o sea, que no conocía de colores, o sea, de lealtades, y creo que eso es importante analizarlo, porque también la década de los 90 en nuestro país fue un periodo sumamente inestable políticamente, económicamente. O sea, es la década de la crisis en el país, ¿no? O sea, es el trauma de la política contemporánea mexicana reciente, ¿no? O sea es desde luego la crisis económica, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en el que también está vinculado también García Luna, el levantamiento zapatista. En el que también trabajó como agente del CISEN. El asesinato del cardenal Posadas. O sea, fue un periodo muy convulso, y justamente en los periodos convulsos de la historia es cuando estas figuras fungen como una especie de bisagra que une, digamos, que los intereses del momento, hasta incluso a nivel regional. En los 90, inicio de los 90, es cuando la ruta del narcotráfico, por ejemplo, cambia a nivel regional, ¿no? O sea, de pasar Colombia, Cuba, Estados Unidos, México se convierte en principal ruta justamente en este periodo. En un periodo también donde Raúl Salinas de Gortari pues fue señalado por sus vínculos con el crimen organizado y por tráfico de drogas, ¿no? O sea, creo que sí nos habla de un tipo que pues logró pasar gobiernos, logró pasar digamos intereses, y lo interesante es, como señalaba también Krishna, pues que con Enrique Peña Nieto en la última etapa pues ya no solo se trataba de que él era el capo, o sea, de que él era el jefe, sino que era como una especie de capo retirado que seguía haciendo dinero a costas del erario público, o sea, del Estado mexicano, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo Solo hay grave, una figura, no sé qué opinan ustedes antes de ir al corte, equivalente a la malignidad, por llamarlo así, de Genaro García Luna en América Latina, que es Vladimiro Montesinos. Y Vladimiro Montesinos, que fue el que espiaba, el que sobornaba, el que combatió y ensangrentó al Perú de Fujimori bajo el pretexto de acabar con Sendero Luminoso, no fue juzgado en Estados Unidos. Es decir, ni siquiera un personaje tan terrible y tan nefasto como Vladimiro Montesinos fue llevado a tribunales de Estados Unidos. ¿Por qué Genaro García Luna ha llevado a esos tribunales, Krishna? Es decir, ¿cuál es el valor de un juicio
en la Corte de Brooklyn en términos estrictamente jurídicos y políticos. Eso pasa también. ¿Es un mea culpa del imperio? Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero es un mea culpa hipócrita. Claro. Especialmente si te pones a ver este enfrentamiento entre toda la bola de agencias estadounidenses que están peleadas entre ellas. Y que de pronto unas operan de este lado, otras operan de este lado, otras de pronto cambian, otras de pronto vuelven a cambiar. Creo que sí es un mea culpa, pero creo que Pero Genaro García Luna lo condecoró el FBI, la CIA y la DEA. Y la DEA. La Casa Blanca lo paseaba. Y la Casa Blanca, ¿no? O sea, es decir, hay una parte en donde Estados Unidos no está asumiendo tampoco su responsabilidad o su corresponsabilidad. Es decir, solo bajo el palomeo, ahora sí, de Estados Unidos, se pudo haber creado una figura como Genaro García Luna que era capaz de combatir el secuestro y al mismo tiempo de encabezar la red de secuestros, de combatir el crimen organizado y al mismo tiempo encabezar un cártel, de decir que iba a perseguir el tráfico de armas, pactar con Estados Unidos una operación como Rápido y Furioso y al mismo tiempo destinar esas armas al cártel de Sinaloa. Es decir, lo que dice Brian Cogan de la doble cara de García Luna es en realidad la doble cara de todos. Exactamente. Sí. ¿Cuál doble cara, justamente? O sea, no es que solo García Luna sea el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino que es el propio Felipe Calderón, lo estábamos escuchando, diciendo a quién le va a creer a Felipe Calderón cuando mandaron a perseguir, a enjuiciar, a hacer preso a Herrera Valles, a Javier Herrera Valles, por haberle dicho desde el inicio de su sexenio lo que era Genaro García Luna. Y Calderón de pronto dice, yo no sabía, yo no conocía, pero sí hubo 3, 4, 5, 6 casos antes de que él lo designara como secretario de Seguridad Pública. Por supuesto, cuando el mismo estaba caso en la AFI, de Florás Cassés. Así es. De las indígenas en Querétaro, que fueron inmisericordiosamente secuestradas, secuestraron a un grupo de la AFI, de García Luna. O sea, sí hubo varios... el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, en el Estado de México en 2004, en donde policías de Genaro García Luna estaban vinculados al chantaje. Es decir, García Luna no surgió su mala fama ahora. La mala fama de García Luna fue desde que ocupó un cargo de ese nivel como Vicente Fox. Vamos a un corte, ahorita regresamos. No nos dejen, estamos en Debate Público. Regresamos a Debate Público, estamos analizando los vericuetos y significados significantes y correlativos de la sentencia a Genaro García Luna. Emerson Segura. Creo que la pregunta que tú ponías sobre por qué fue sentenciado Estados Unidos, por qué fue llevado, creo que también pues Estados Unidos no conoce de cómplices, de aliados, sino de intereses. O sea, creo que si hoy García Luna está en una prisión en los Estados Unidos y a pesar de que el FBI, la DEA, la CIA lo habían condecorado, es porque los traicionó. Claro. O sea, en su capacidad de traicionar a los cárteles, de traicionar a las instituciones mexicanas, traicionó también tal vez a los intereses de las agencias estadounidenses. Y creo que en esa medida se volvió insostenible no procesar a un tipo como García Luna. ¿Ustedes recuerdan cómo lo detuvieron? ¿Y por qué lo detuvieron? ¿Recuerdas? No, fue en Texas, pero no... Fue en Texas. Él estaba ya tramitando su ciudadanía. Es decir, como para visa empezar, dorada, ¿no? ya estaba negando ser mexicano, ya quería ser gringo, ¿no? Era Genaro García Luna. ¿Dónde vivía Genaro García Luna? En Florida. Y en Florida empieza él a desarrollar toda una industria de lavado de dinero bienes inmuebles. Con bienes raíces a través de una red de 4 empresas que así mismo se ramificaban en otras 20 de los Weinberg. Es decir, lo atoran porque Genaro García Luna se estaba llevando parte del botín que también no compartió con sus padrinos o madrinas de Estados Unidos. Es decir,
aquí hay una parte también muy siniestra del rostro norteamericano de la justicia, ¿no? Y de la fiscalía. Y por eso creo que justo también en la entrevista y en la conferencia de prensa, Pablo Gómez señalaba eso. O sea, la importancia que se le extradita, o sea, de pedirle extradición, que se le procesara en México, porque dijo, pues es que no sabemos que a la Corte de Cambio Estados Unidos le ofrece un acuerdo, ¿no? O sea, García Luna, como lo ha hecho con otros narcotraficantes, ¿no? O sea, creo que, y que también le restaría un poco, nada más regresando a la parte mediática, hay muchas voces en los medios de comunicación que dicen, pues es que todos los grandes capos que detienen los procesan en Estados Unidos, pues porque México no somos capaces y para nosotros es más cómodo que lo procesen y lo sentencien Estados Unidos, casi en un rol paternalista, ¿no? O sea, así es. Y creo que existe un proceso abierto y enfocado específicamente al daño, digamos, pues presupuestal del Estado mexicano. Creo que es algo muy puntual en cuanto a que rinda cuentas aquí en México y creo que por eso no se debe quitar el renglón de ese sentido, como decía Azul, ¿no? Lo del rol paternalista creo que es muy importante porque digamos que cuando hablamos del juicio a García Luna es también un juicio al Estado mexicano, también al sistema de justicia mexicano. Claro. Porque el hecho de que una persona como Genaro García Luna o García Cabeza de Vaca o Emilio Lozoya o Murillo Karam no puedan ser procesados en nuestro país con todo lo que hay en su contra, habla de un sistema de justicia francamente podrido, que es lo que nos lleva también al otro tema, por cierto, que es el de la reforma judicial. Y eso también, ni se habla en Estados Unidos, no se habla en Harvard, por supuesto, ¿no? Y tampoco se habla aquí en nuestros grandes medios de comunicación. Es decir, cuando hace rato preguntabas, ¿sigue existiendo este pacto? Por supuesto que sigue existiendo este pacto, porque la complicidad es para que se mantenga un statu quo de un sistema de justicia que está probado. O sea, hay muchas contradicciones. Está probado que está podrido y al mismo tiempo se la pasan diciendo, pero ¿cómo es posible? En Estados Unidos sí pueden juzgar, aquí no. O sea, hay grandes contradicciones también del discurso, pero no quieren que eso cambie. El lunes 21 de octubre, por lo menos, y más todo lo que vamos a ver durante esta semana, los noticieros, todos le dieron voz a la mañanera judicial, a la respuesta de la jueza, esta Noemí Juárez se llama. Nancy Juárez, la jueza que descubrió que podía decirle a la presidenta de la República que está desacatando un amparo ilegal, porque no puede haber amparo contra reformas constitucionales, y dejaron de hablar de García Luna. Y eso lo anota Claudia Sheinbaum en la mañanera de este martes 22 de octubre. Vamos a escuchar esta parte en donde claramente Claudia les está reprochando este pacto judicial mediático. Otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña, sí, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. Sí, pero ¿qué ha hecho el Poder Judicial mexicano con grandes capos? Los libera. Liberó a Don Rodo, hermano del Mencho, del Cártel Jalisco Nueva Generación, por una cosa ahí procesal, de estas cosas que escuchamos todos los días de es que no, es que sí, es que cuando lo agarraron estaba volteando para acá, pero estaba volteando para allá, es que lo agarraron con armas, no, es que no tenía armas. O sea, todos estos vicios procesales llevan a que liberen a Don Rodo, hermano del Mencho, y a su hijo que lo acaban de juzgar en Estados Unidos, está el proceso, que lo detuvieron aquí en México, que lo detuvieron con credenciales de la PGR y lo liberó un juez de Jalisco. Es decir, Krishna, Estados Unidos tiene, ahorita me está cayendo el 20, a las cabezas de los dos principales cárteles que surgieron al amparo de la lucha contra los cárteles, o a los tres, porque también tuvo a Osiel Cárdenas del cártel del Golfo. O sea, tiene a las dos grandes cabezas sobrevivientes del cártel de Sinaloa, es decir, el Chapo Guzmán y obviamente el Mayo. Y a su socio García Luna.
y solo les falta Caro Quintero, que están presionando para que Caro Quintero... No nos traditen. Exactamente. Y por el otro lado, al cártel Jalisco Nueva Generación, que es supuestamente el cártel que emerge durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Así es. Como restos de dos cárteles, ¿no? Una parte del cártel de Sinaloa y una parte del cártel de los Valencia de Michoacán, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías explicar? Porque a mí todavía no me queda claro cómo se forma y se fortalece un cártel como el Jalisco Nueva Generación. Con la complicidad de las autoridades. O sea, el punto es, Beitia, el exfiscal de Nayarit. Oscar Beitia. En el juicio dice, escuché cuando el gobernador de Nayarit nos dijo que se reunió con García Luna y nos dijo, ya el acuerdo ya no es con los Beltrán Leiva, ahora es con el Chapo. No sé si de pronto todavía hay autoridades en algunos estados que operan de esa manera, que ahora ya no es con los Chapos o con el cártel de Sinaloa, sino ahora es con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. O sea, son historias de traiciones, son historias de conveniencias, de pronto escuchamos este tema de la Pax Narca, de que estamos con tal cártel, igual el caso de Beitia. Exacto. Cuando él reportaba un descenso tremendo en ejecuciones, en robo, era una plaza que no había delitos, Nayarit, en la época de Beitia, pues porque estaba este gran acuerdo con el cártel, primero con los Beltrán Leiva, después con el cártel de Sinaloa. No sé qué factores terminen jugando en este preciso momento para que el cártel Jalisco Nueva Generación emerja como esta organización que tendrá a crecer y a consolidarse. Después de esta fragmentación que está experimentando hoy el cártel de Sinaloa. Así es. Agudizada con el caso del secuestro. Ahora sabemos que fue un secuestro del Mayo Zambada. Un secuestro, una guerra intestina. Y además un secuestro planeado, articulado, organizado, pues por Estados Unidos. Claro. ¿No? Es decir, y en este sentido, la posición del presidente López Obrador, porque le correspondió el final de su mandato en julio, 25 de julio, nos amanecemos con que el Mayo, el intocable Mayo, el hombre más enigmático de toda la historia del narcopoder en México, de repente, ahora sí que cayó como ingenuo, como un niño, inocente, frente a una trampa del hijo del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán López, y apareció en Estados Unidos. Una historia que ni un guión de Netflix te podría haber vendido, ¿no? Bueno, Mike Vigil en su momento dijo, es una gran telenovela, y resulta que todo es cierto según la Fiscalía General de la República. Es que todo está apuntando, a que, a pesar de que enjuicien a Genaro García Luna en Estados Unidos por un juez como Brian Cogan, a pesar de que están llevando a los supuestos jefes de los cárteles, Estados Unidos sigue haciendo de las suyas. Sí. Es decir, Estados Unidos sigue configurando a los cárteles mexicanos a partir de una política intervencionista. Y esa es la molestia del gobierno mexicano, claro, porque las consecuencias de secuestrar a un personaje como el Mayo Zambada no las paga Estados Unidos, las paga Culiacán, las paga Sinaloa, las paga Jalisco, donde están los grupos armados con armas de Estados Unidos. Sí, es que es esa misma política injerencista y de Estados Unidos que se creen dueños del mundo. En el caso de Rápido y Furioso, envían armas que sabían que iban a ser utilizadas en México por el crimen organizado y les valió. Lo que pasa es que ahí fue un boomerang que terminaron esas armas asesinando a agentes. A dos agentes norteamericanos. Sí, pero por puritita extensión lógica, si Estados Unidos participó y organizó el secuestro del Mayo Zambada, es también cómplice del asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa y de los otros homicidios que se cometieron en ese rancho cuando secuestraron a el Mayo. Ahora toda la campaña mediática es en contra del gobernador Rocha Moya. Sí, nadie le reclama, o por lo menos estos comentaristas no le reclaman a las agencias ni al gobierno de Estados Unidos lo que ocurrió esa noche en Culiacán. No, y le están reclamando incluso a Alejandro Gertz Manero. Sí. Que Alejandro Gertz Manero, es decir, es grotesca la manera en que el conjunto mediático del ballet folclórico del Estado de la Derecha
que están ahora en este vals, ¿no? Sí. ¿Quién es el culpable del secuestro del Mayo Zambada? Rocha Moya. ¡Ay, por Dios! Y entonces las autoridades norteamericanas, ¿qué? Por eso es importante la exigencia de la presidenta Sheinbaum, porque ya esta semana ya cambió de tono, fue un tono distinto y es una exigencia al gobierno de Estados Unidos a que explique esto, ¿no? Así es. O sea, ¿cómo fue eso? Porque además puede llevar, déjame centralizarlo otra vez en el Mayo, puede llevar a que un ciudadano mexicano, sin prejuzgar si es delincuente o no es delincuente, Así es. un ciudadano mexicano que fue secuestrado en México, en las circunstancias en las que fue, le apliquen la pena de muerte en un país extranjero. O sea, así de grave es. Y puede ser el Mayo, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, Álvarez Machi. Así lo hicieron con Álvarez Machain. Pero es sumamente grave. Y es más grave la no explicación de Estados Unidos. Y ahí también toma otro tono cuando de pronto el embajador Salazar quiere meter ruido en eso y de pronto sale la semana pasada a decir, no ha habido ruptura en relaciones México-Estados Unidos. Pues no, o el embajador o no sabe o nos quiere engañar. O quiere pecar de ingenuo, pero no. O no sabe o nos quiere engañar. Porque desde que estaba el presidente López Obrador, él dijo, la pausa es con la embajada. Sí. Así es, no con es el embajador. De hecho, con la persona, no con la embajada. Exacto. Y con Canadá, que también, bueno, no el país, la embajada. Pero a ver, ¿recuerdan por qué fue la pausa con el embajador Ken Salazar? Por su intervención Por su intervención en el proceso de la reforma del Poder Judicial mexicano. El mismo Poder Judicial mexicano corrompido hasta las cachas por sus vínculos con un personaje como Genaro García Luna, al cual el sistema judicial norteamericano está dándole una sentencia de casi 40 años, ¿no? Es que el cinismo es muy impresionante, porque es decir, tú operas ilegalmente en mi país. Sí. Luego me juzgas bajo el argumento de que yo no me puedo hacer cargo de mis propios procesos judiciales. Así es. Y si yo quiero cambiar mi sistema judicial, no quieres, ¿no? Tampoco me lo permite, o sea, es circular. Y de eso son cómplices los medios aquí también. Claro. Porque, perdón, en ese sentido Estados Unidos también es culpable de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Por eso su intervención para evitar que se haga esta reforma y que sean electos por el pueblo los jueces, magistrados y ministros. Si son electos, Estados Unidos ya no puede. Es que sí se dan cuenta que sí hay vasos comunicantes muy delicados y muy graves entre todo el entramado de narcopoder que representa Genaro García Luna y todo el entramado del Poder Judicial mexicano y la reforma a la que están decididos a linchar, porque eso es un hecho. O sea, se está haciendo una campaña tanto en los medios mexicanos como en ciertos espacios norteamericanos, ¿no? No hay un solo medio norteamericano, digamos, del establishment que esté explicando bien la reforma al Poder Judicial mexicano, ¿no? Están incendiando nada más, ¿no? Y creo que también el momento, o sea, creo que este desencuentro, esta pausa con el embajador Ken Salazar, como que encendió las alertas sobre la relación bilateral, ¿no? O sea, sobre hasta qué punto no es con el gobierno estadounidense, sobre el embajador, sobre la embajada, fue solo por la reforma judicial. Un poco fue muy puntual la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? La interlocución, ahora sí que la puerta no es con los secretarios de Estado como acostumbrabas llamar, hablar con ellos, sino es con el canciller, porque así debe de ser. Claro. Yo creo que entre líneas también nos da señales sobre, pues, con quién estaba hablando y de qué Ken Salazar, ¿no? O sea, creo que haya acotado de manera así tan tajante la presidenta Claudia Sheinbaum es algo, ojo, que ni siquiera López Obrador había hecho, o sea, con el mismo Ken Salazar. Y no hay que olvidar que Ken Salazar es un personaje también que no es menor en la política interna estadounidense. O sea, no solo tuvo un paso en las administraciones de Obama, sino también, bueno, fue cabildero en temas energéticos y de fracking, sino también Ken Salazar, ya cuando Hillary Clinton fue candidata a la presidencia, que perdió contra Donald Trump, su nombre sonaba para que fuera vicepresidente de Hillary Clinton, ¿no? ¿Ken Salazar? Exacto. Okay. ¿No? Entonces creo que Ken Salazar no es un perfil, o sea, no es un peso político menor que hayan mandado a México en tiempos de la 4T. O sea, creo que también su incidencia y su capacidad política, o sea, mandaron un político completo, no mandaron a alguien del servicio exterior, por servicio de carrera en los Estados Unidos.
Y ahora sí hay, yo lo percibo como inestabilidad en cuanto a la relación bilateral, sobre todo del lado estadounidense. O sea, estás hablando de un país donde hace unas semanas, ya se nos olvidó, pero pues intentaron asesinar a su candidato republicano, claro, que hoy está empatado con Kamala Harris, ¿no? O sea, un país donde tienes, digamos que diversos atentados, digamos que es un caldo de cultivo también por el tema de Gaza, el tema Rusia-Ucrania. O sea, realmente quien pues está en una crisis, o sea, es Estados Unidos, no México. México pudo procesar una elección de 130 millones de personas con más de 20,000 cargos. O sea, creo que tenemos la inercia también de pensar que la crisis está de este lado, que Estados Unidos viene a resolver desde temas judiciales de seguridad, y ahora Estados Unidos es quien está en problemas. Y en política no hay vacíos. A un presidente Joe Biden debilitado que se sale de la contienda, donde hay vacíos de poder en temas de seguridad. No quiero pensar cómo las agencias hoy están operando, ¿no? Claro. O sea, ante la incertidumbre de que pues puede quedar Donald Trump o Kamala Harris, ¿no? O sea, creo que es un momento delicado, ¿no? Hay un momento muy delicado porque hay una incertidumbre real sobre quién va a tener la conducción de los destinos norteamericanos en menos de un mes. Porque además no está definida la contienda y porque, por si fuera poco, como bien dices, la crisis está ahí, no está aquí. Y todavía el senador Marco Cortés, el mismo que pidió expulsar de las filas a Genaro García Luna, es el mismo que en el Senado mexicano está impulsando la agenda norteamericana para que los cárteles de la droga sean clasificados como actividades terroristas y permitir la extraterritorialidad de las fuerzas norteamericanas. A ver, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no le permitimos la extraterritorialidad a las fuerzas mexicanas frente a los grupos, esos sí terroristas, que están amenazando a la sociedad norteamericana, ¿no? Sí. Es decir, no miden con la misma vara y el problema real es que están entrampados. Estados Unidos está entrampado en un modelo, sobre todo, de alta adicción de su sociedad y de alta, pues sí, de alto nivel de armamentismo y de consumo de armas. fanatización, sumado eso a una fanatización política, ¿no? Claro. Bueno, de armas el dato. La principal causa de muerte en niños, en Estados Unidos, en menores de edad, hasta los 19 años por ahí, son los tiroteos. No son los accidentes son los tiroteos. Es una crisis de salud pública. Son los tiroteos. Los tiroteos que vemos todos los días, 3, 4, 5 tiroteos. Eso es interesante, porque ellos nos siguen insistiendo en que los 100,000 muertos por fentanilo son responsabilidad de México, porque en México hay laboratorios de los cárteles. Sí, ¿no? Pero la principal causa de muerte, dato de las autoridades estadounidenses, es por armas de fuego. Por armas de fuego. Sí. ¿Y por qué no combaten entonces pues porque a los que hacen las armas? Es que es una política de cabildeo en Estados Unidos. O sea, el Congreso está absolutamente secuestrado por las grandes empresas y corporaciones, y una de las más importantes es la de las armas. Así es. Entonces, bueno, pues no, obviamente no se van a pelear con eso, y por eso no lo ves ni en los medios, ni en sus campañas, ni en su análisis sobre lo que está pasando, ¿no? Que tenemos cuentas pendientes. Y que esa es la otra, o sea, frente a la incertidumbre sobre lo que va a pasar políticamente, esos mismos grupos cabilderos, pues probablemente lo que están viendo es de qué manera se salvan, y por eso quieren intervenir también en aquello que es lo único que les había dado certidumbre a algunos de ellos, ¿no? Que era un sistema judicial mexicano corrompido en favor de sus intereses. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que esas cosas también están jugando. Claro, porque ellos no van a poder controlar el destino de quiénes van a ganar en las elecciones del Poder Judicial. Y ahí es donde entra también Ken Salazar, que es parte de esos grupos cabilderos. Claro. Sí, en las dos cosas exactamente, que mientras en Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, culpan a los cárteles de la droga de México del consumo de droga en Estados Unidos, es decir, están culpando a quienes según ellos producen y trasladan la droga, no culpan de las muertes de jóvenes a los que producen armas. Es exactamente lo mismo y es tender una analogía, nada más que
de ellos es el negocio de las armas, de las empresas, y se mueven no solo al interior de Estados Unidos, que venden armas cortas y largas y de asalto, sino también la gran empresa armamentista que está armando a Israel y que está armando a Ucrania. Eso es muy importante. Pero en otro sentido, a mí me llama mucho la atención que a veces se piensa que el sistema judicial de Estados Unidos pues es impoluto, ¿no? Y limpio. Pero no sé en qué otro país haya un candidato o haya habido un candidato presidencial que fue declarado culpable por un juez de un delito, al menos, y es el caso de Donald Trump. Que intentó dar un Pero es que golpe. hasta donde entiendo, las leyes electorales en Estados Unidos sí permiten. Sí, pero Lo que sea. la pregunta Pero ahí no es el problema Bueno. judicial, ahí es el tema del régimen. Esa es la crisis de Estados Unidos, la verdadera crisis de Estados Unidos, que es su sistema electoral ya no está reflejando el perfil de la sociedad pluricultural que es Estados Unidos. Claro. Así es. El perfil de una nación en donde supuestamente nació la democracia representativa y sigue siendo una democracia delegada. Sí. No están eligiendo directamente, es a través de colegios electorales. Eso que es tan sencillo, que durante años funcionó en Estados Unidos, hizo crisis desde George Bush y Al Gore. Y no se han repuesto de eso. Bueno, Hillary Clinton con Trump. Y con Trump tuvo más votos, o sea, votos unitarios, tuvo más votos Hillary Clinton que Trump. Así es. Y Trump, que negó el resultado de las elecciones del 2020, precisamente porque el sistema electoral norteamericano no da certezas claras de que es un voto el que pesa. O sea, que todos los votos pesan igual. Sí, no valen lo mismo. Y en ese sentido, si el voto no vale lo mismo de las personas, de los ciudadanos, tampoco los ciudadanos valen lo mismo. Hay ciudadanos en Estados Unidos que valen más que otros, dependiendo de dónde vivas. No, y además, bueno, lo que hemos platicado. ¿Cuántos cubanos en Estados Unidos hay en la Florida? Alrededor de 2 millones, 1,5 millones. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Sí, hay más de 40 millones de mexicanos. Pero ¿quiénes son los del cabildeo más fuerte? ¿Quiénes son los que encabezan toda la andanada de la ultraderecha en Estados Unidos? Los cubanoamericanos que están en Florida, porque son los que cabildean, son los que tienen la capacidad de aliarse mafiosamente con grupos económicos y estar condicionando. Tan es así que Roy DeSantis, el gobernador de Florida de origen cubano, pudo haber sido candidato presidencial, ¿no? Entonces, no estás hablando de una sociedad que esté representando realmente de manera equitativa a sus grupos y poblacionales, ¿no? Proporcionalmente. No, para nada. Nos quedan 2 minutos y pues ya que nos metimos de lleno a la campaña de Estados Unidos, ¿qué escenarios ves para Kamala Harris y Donald Trump? Bueno, yo creo que a estas alturas, o sea, digamos que a muy pocas semanas de la contienda, digamos que Joe Biden ya llevaba una diferencia importante frente a Donald Trump en las elecciones pasadas, ¿no? Entonces, vemos encuestas que les dan a Kamala el 2, 3 puntos, otras les dan a Donald Trump. O sea, digamos que en términos reales, pues están en empate técnico ambos, considerando los estados bisagra, estos estados columpio, donde digamos que pueden irse de un lado o de otro. Incluso en estos estados están en empate, ¿no? O sea, no hay nada para nadie. Y creo que, no solo se disputa la presidencia, sino también una parte del Senado, también la Cámara de Representantes, lo cual también será importante pues para quien sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca, porque pues Joe Biden es uno de los ejemplos de cómo pues no pudo hacer prosperar su agenda legislativa ni en tema migratorio, incluso tenía problemas para aprobar el presupuesto, ¿no? O sea, tuvo una administración atropellada, si bien a nivel económico y macroeconómico se recuperó Estados Unidos, pues digamos que también en temas de política exterior pues ha estado complicado por el tema de Gaza. Y creo que lo preocupante también es, ya señalaba Zule, el asalto al Capitolio, ¿no? O sea, Donald Trump no reconociendo los resultados electorales, esas escenas que vimos, ¿no? De la toma del Capitolio. Creo que eso nos habla más allá del trumpismo como tal y de su captura al Partido Republicano, pues nos habla de un tejido social molesto, ¿no? Inquieto, agraviado, también unas clases medias agraviadas, donde pues una clase política, Kamala Harris, o sea, digo, si logra ganar, pues habrá hecho, digamos que
una hazaña porque pues la reactivaron políticamente en semanas. O sea, Así ella es. estuvo nulificada todos los 4 años de Joe Biden y pues digamos que habría hecho una gran contienda frente a un tipo como Donald Trump, ¿no? Que pues es Que el, no ha el dejado de bully estar en profesional. campaña. Y que también, digo, en TV Migrante hemos visto diversos análisis donde difícilmente el discurso xenófobo y antimigrante por parte de Donald Trump o de otros candidatos, digamos que se capitaliza electoralmente. O sea, tiene un techo que están, según números, están del 30%. O sea, es una Sí. base dura, pero eso no les va a permitir llegar a un votante más amplio con el cual les permita ganar, ¿no? O sea, también pensar esta fórmula que el discurso de odio y en contra de los migrantes se traduce automáticamente en réditos electorales es falso, ¿no? Tan así como lo vivió el mismo Ron DeSantis en Florida. Así o sea, es. se lanza contra los migrantes en un estado donde está lleno de migrantes, ¿no? O sea, Así es. No es tan lineal y bueno, habrá que ver cómo evolucionan los siguientes días, ¿no? La contienda. Excelente, pues ya se nos fue el tiempo, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión.